Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por estar ahí. Hoy en una nueva entrega de los kits de transformación que estamos compartiendo con la comunidad y en particular con los compañeros de Singular. Por supuesto que esperamos que les sean útiles, que sean de su agrado. Sabemos que sí, tenemos colegas de México que el otro día nos estuvieron comentando que realmente les resultaba eh, como realmente buenos, digamos, lo que estábamos dando. Entonces, bueno, quieras que no, esos son unos mimos que nos hacen y que realmente le hace sentido a todo esto que estamos intentando llevar adelante junto con el buen amigo Rubén Vega y con Bob Pascale, otro amigazo también. Hoy vamos antes que nada, agradecer a todos los chicos de comunicación, hoy en especial a Alex que está con nosotros del otro lado, dándonos soporte y vigilando que todo esto salga como se debe. Así que bueno, desde ya nuevamente muchas gracias, como todos los lunes, hacen un trabajo formidable con muchísimo compromiso y más en estas horas. Como les decía, hoy un poco vamos a estar conversando sobre un tema que nos han venido consultando y que hemos escuchado conversaciones por ahí muchas veces, que es esto de la agilidad es solamente para lo que es el área de TI, para el área de tecnología. Y bueno, cuando nosotros les contamos de que no, de que en realidad Agile ya hace un buen rato que se está extendiendo, que no es solamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de software, sino que va mucho más allá de otras, de lo que es propiamente del sector de tecnología. Se nos ocurrió que podía ser una buena idea eh, ofrecer un poco de qué manera, muy por encima, por supuesto, porque el tiempo es tirano, digamos, y las casuísticas de cada organización también así lo demandan. eh, Se nos ocurrió que podíamos ir mostrando, ¿sí?, los diferentes aspectos, cómo pueden ser tratados eh, desde la transformación, lo que tiene que ver con la agilidad, en áreas transversales. ¿Sí? El capítulo de hoy es el área de marketing, comunicación, etcétera, donde un poquito lo que vamos a intentar mostrar es justamente eso, de qué manera puede llegar a ser beneficioso el aplicar la agilidad, la transformación en ese sector, desde qué punto de vista nuestros roles de transformación pueden colaborar, qué tipo de governance o estructura interna se puede llegar a manejar en lo que tiene que ver con ceremonias, con reuniones, con entregas de valor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poquito la idea es compartir estos comentarios en este ratito que vamos a estar conversando. Lo primero, y como siempre, hacer una pequeña review de lo que fue el kit anterior. En este caso estuvo a cargo de Rubén. Eh, y si siempre les recomiendo los kits anteriores, hoy, digamos, en especial porque no solamente Rubén nos dio una idea muy cabal de lo que es un User Story Mapping, para qué sirve, cuáles son sus objetivos, etcétera, sino que además nos dio si me permiten, una masterclass de cómo se debe hacer un User Story Mapping. Estuvo trabajando en vivo, realmente se los recomiendo, estuvo haciendo un ejemplo, un caso tipo, donde en vivo iba hablando y comentando cómo se podían ir partiendo esas historias, esas actividades y cómo se trabajaba además en el tema de la priorización y en el tema del versionado de cada una de esas entregas que nosotros íbamos a estar haciendo de ese producto. La verdad, de los kits más redonditos que hemos tenido, creo, sin lugar a dudas, y bueno, los invito a que lo puedan ver. Ahí en el código QR tienen el enlace a la lista nuestra, que
que está en el en el site de Singular de YouTube. Así que bueno, sin más, empezamos con lo de hoy. ¿Qué es lo que pretendemos que te puedas llevar, que les pueda aportar por sobre todas las cosas? Entender un poquito qué beneficios es esto de adoptar la agilidad, en particular en lo que tiene que ver con el marketing. ¿Sí? Como les decía, vamos a hablar en estos futuros kits de otras áreas transversales más también, pero en particular hoy, qué beneficios podemos transmitir hacia lo que es las áreas de marketing y comunicación. Otra cosa que me gustaría también que se queden es qué tipo de desafíos y qué consideraciones e incluso cómo podemos subsanar esos problemas, esos inconvenientes que podemos llegar a tener eh, en lo que tiene que ver a cómo trabajar juntos desde la transformación y marketing. ¿Sí? Vamos a estar viendo que, digamos, las cosas que pasan, que le pasan a los compañeros de marketing, a la gente de marketing de las organizaciones, es tan humano como a cualquiera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es súper entendible todo lo que vamos a ver. Y bueno, creo que está bueno el poder plantearnos el cómo podemos sobreponernos a esas cuestiones, a esos inconvenientes muchas veces, y trabajar en conjunto, los roles de transformación junto con la gente de marketing en este caso. Y Agile end-to-end en marketing. Esto es lo que intento transmitirles hoy es poder mostrarles todo lo que es el ciclo, digamos, desde lo que es la adopción de alguna idea, ¿sí? Pasando por la planificación, incluso vamos a estar viendo ejemplos, varios ejemplos de cómo serían las historias de usuario, el tipo de ceremonias que se pueden llegar a adoptar. Esto tiene que ver, por supuesto, con algún modelo de governance que entendemos que se puede acoplar perfectamente a lo que es el de las organizaciones que están más fuertemente vinculadas a lo que es tecnología. Y bueno, en definitiva que desde marketing, junto con la transformación, trabajar en todo el ciclo de lo que es la agilidad y la transformación. Lo primero que les quiero proponer es hacer un muy breve repaso para tener los conceptos frescos. Sobre todo entiendo que hay gente que no va a estar, que no va a ser del palo propio de la tecnología, por lo tanto puede ser que esté un poquito menos familiarizada con la agilidad y con el agile, entender un poquito estos principios del agile que son los que rigen todo este ecosistema de agilidad, un poco para darle sentido y entender por qué muchas de las cosas que hacemos, en qué están inspiradas, ¿sí? En realidad. Entonces, como sabemos, esos son los 4 principios fundamentales, donde el primero dice que los individuos y las iteraciones están sobre los procesos y las herramientas. Esto lo que significa fundamentalmente es que hay que interactuar, comunicarse con las personas mucho más allá de lo que es, digamos, a través de una herramienta, de una tecnología, etcétera, etcétera. Esto se vio de sobremanera en estos últimos años con el tema de la pandemia, donde realmente se notó que se hizo falta, que la tecnología colaboró, que se ayudó, sí, por supuesto, pero esto de tener el vínculo interpersonal en lo posible directo, créanme que es fundamental a la hora de trabajar y de entender sobre todo a la contraparte, ¿no? Ya sea cliente, ya sea la gente de la propia organización, incluso compañeros de otras áreas dentro de la organización. Por eso muchas veces también en este contexto que nos tocó vivir, lamentablemente, una de las cosas que desde nuestra posición impulsamos mucho fue que cuando había la posibilidad se conectaran y fuese a través de la cámara, ¿no? Para ver un poco esas expresiones, para generar ese vínculo entre las personas tan necesario a la hora de trabajar, ya sea como tipo cliente-proveedor, como de forma colaborativa. El otro principio dice que el software funcional es mucho más importante que la documentación exhaustiva. Y aquí
si bien claramente no estamos hablando de software, porque en marketing no hablamos de software, o por lo menos no explícitamente, lo que nosotros pretendemos transmitir desde el principio, desde este principio ágil hacia lo que es el área del marketing en este caso, es que lo fundamental es tener entregas, resultados tangibles, ¿sí? Útiles para el usuario, mucho más allá de determinado tipo de documentación o determinado tipo de burocracia que muchas veces tenemos que pasar, ¿sí? De hecho, el avance cierto nosotros lo entendemos cuando el cliente recibe cosas desde lo que es nuestro ofrecimiento, de lo que es nuestro producto. El tercero de los cuatro principios fundamentales dice que la colaboración con el cliente se debe imponer sobre la negociación contractual. Y esto lo que trata de transmitir es que es fundamental que desde nuestra posición, sea cual sea, entendamos siempre cuáles son las necesidades de los usuarios. Y que también tengamos muy en cuenta que esas necesidades son cambiantes, que esas necesidades evolucionan, ¿sí? Y seguramente mucho más rápido de lo que nosotros, me atrevería a decir, usualmente entregamos producto a ese cliente. Por lo tanto, debemos estar más que abiertos a ajustar todo tipo de acuerdo, todo tipo de negociación que se haya preestablecido. El último de los principios dice que responder al cambio sobre seguir un plan. Y esto, digamos, fundamentalmente lo que hace es tener en cuenta que cuando existe algún tipo de cambio, mucho más allá de lo que el cliente nos diga, un cambio tipo de contexto, por ejemplo, es fundamental eh, tratar de modificar ese plan, pero teniendo en cuenta de no generar esa sobrecarga que muchas veces sucede o ese cambio en lo que es un sano desarrollo de nuestra actividad, ¿sí? Es cierto que nosotros trabajamos con un plan, es cierto que ese plan está establecido de acuerdo a esas necesidades, a ese entendimiento que hubo con el cliente en etapas previas. También es cierto que ese plan no está grabado a fuego. Y también es cierto de que muchísimas veces es necesario cambiarlo. Lo que no debemos perder de vista es que este responder al cambio significa no permitir que se altere lo que es un ritmo sostenible de entrega de producto. ¿Qué características claves vemos que aporta la agilidad en general y que consecuentemente le va a impactar a lo que es el área de marketing en este caso? En Agile tratamos de trabajar en ciclos cortos, ¿sí? Lo que se llaman las iteraciones, eh, pudiendo entregar segmentos, productos, campañas en el caso de marketing o determinado tipo de cartelería o de estrategia comercial o lo que sea que el marketing vaya a entregar de una forma incremental, ¿sí? No desarrollar todo y luego dejarlo para el final, ir entregando permanentemente. Ahora vamos a estar viendo el por qué es importante esas entregas más pequeñas, pero en concordancia con la necesidad del cliente. Lo otro que aparece también como característica clave tiene que ver con el backlog de tareas. Para nosotros es fundamental que haya una lista clara de lo que se supone que vamos a realizar. ¿Cuál es nuestro, no quiero decir roadmap, cuál es nuestro sendero de las cosas que tenemos que hacer?
¿Por qué este backlog tiene que tener determinadas características? ¿Sí? Después lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle, pero fundamentalmente lo que queremos recordar en este caso es que estos backlogs deberían estar priorizados, ¿sí? De mayor prioridad a menor prioridad, de acuerdo a la necesidad del cliente. Y fundamentalmente en lo que impacta este backlog es que nos va a permitir, les va a permitir a los compañeros de marketing y comunicación en este caso, poder trabajar con muchísimo foco en cada una de las pequeñas iteraciones. O sea, va a tener muy claro y muy acordado qué es lo que se va a estar haciendo en ese ciclo corto y qué es lo que se espera que se entregue. Toda esta forma de trabajo implica una mayor autonomía y en definitiva un crecimiento también en lo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas y de los equipos a la hora de autoorganizarse en su trabajo. Y acá no me voy a cansar de repetirlo, el tema del empoderamiento y de la autogestión no tiene que ver con el caos, no tiene que ver con que cada uno hace lo que tiene ganas, sino que de lo que se acordó de hacer en esa pequeña iteración se va a estar realizando, pero esa gestión va a ser autónoma. ¿Sí? Los que van a ejecutar esa iteración se van a autogestionar y van a decidir ellos qué es lo que van a estar haciendo primero y qué después. El otro punto tiene que ver con el feedback constante, el feedback permanente, ¿sí? Cuando uno, y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, cuando uno entrega producto, cuando recibe feedback del cliente, perfectamente está en condiciones de eh, entender si va por el buen camino o de repente es necesario algún cambio. En el caso que sea necesario el cambio, se hace cuanto antes, por lo tanto, el tiempo que se pierde y el esfuerzo y por ende los recursos también gastados en ello se optimizan, todo mejora. Ni que hablar que el tema de la visibilidad y la transparencia. ¿Sí? Mm, Tratamos de fomentar con las herramientas que la organización disponga, con las herramientas que el área tenga, con las herramientas que el área maneje en ese momento, no importa cuál, todo lo que tenga que ver con la visibilidad de lo que se está haciendo y con la transparencia. Esto fundamentalmente impacta en el hecho de que se gana muchísimo tiempo en evitar retrabajo o sobrecarga de trabajo en generar distintos tipos de informes o distintos tipos de reportes. Otra característica tiene que ver con las pruebas continuas. Si bien esto va muy ligado a lo que tiene que ver el mundo del software, también es cierto de que a los efectos de entregar algún tipo de propuesta en lo que tiene que ver con el área de marketing. Por ejemplo, hace poquito en Singular eh, se produjo una estrategia, se produjo la necesidad de hacer un rebranding. ¿Sí? Y nosotros comentábamos con las compañeras que estaban a cargo de eso, que bueno, que estaban haciendo un pool de propuestas, que estaban viendo cuáles iban a ser llamémosle bosquejos, yo un poco atrevido de mi parte, disculpen el lenguaje, pero los bosquejos con los que se podían estar trabajando, las distintas opciones alternativas. Y bueno, a partir de ahí es que uno va entendiendo cuál es la necesidad o qué es lo que la empresa en este caso estaba queriendo en materia de branding. Diferente sería si nosotros no validamos nada, no probamos, ¿sí? hasta tener todo el branding hecho y bueno, eso generaría un grave problema en el caso de que no fuese, digamos, del agrado en este caso, del receptor, ¿no? del destinatario de esta propuesta. Y el último de las características clave tiene que ver con la mejora continua. Desde la agilidad se promueve siempre todo lo que tiene que ver con la mejora continua y no olvidemos los tres pilares fundamentales, ¿no? El- el tema de la transparencia, el tema de la adaptación y el tema de la inspección. ¿Sí? Permanentemente estamos inspeccionando qué es lo que estamos haciendo, estamos dispuestos a cambiarlo, a adaptarnos, ¿sí? Y fundamentalmente siempre de una manera transparente para dar claridad a nuestra tarea.
Em, todo esto empieza a tomar forma y podemos ir a bajarlo un poquito más a tierra en lo que tiene que ver al área de marketing. Entonces, lo primero que se nos ocurre preguntar es, ¿por qué creemos que sería importante, por qué valdría la pena aplicar esto del agile, de la transformación, al marketing? Porque si en las organizaciones en general la adaptación es fundamental, si los entornos cambiantes son una realidad, no quiero ni pensar, o sí quiero pensar, lo conocemos, en el ámbito del marketing. Eh, Existen permanentemente, no le voy a contar a los expertos de marketing, las cantidad de variaciones, la cantidad de eh, desafíos con que se encuentran cada área de marketing respecto a la competencia de forma permanente, las diferentes herramientas, las diferentes estrategias, que hay otros que innovan de determinada manera, de una de otra. Todo eso hace que sea fundamental que el área de marketing tenga una gran capacidad de adaptación en estos entornos cambiantes, complejos. El tema de tener que entregar de forma continua valor, ¿sí? Hace que ya sea campañas se liberen de manera más rápida, de manera más regular, sin descuidar nunca el tema de la creatividad, el tema de la innovación, fundamentalmente tratando de mantener esa audiencia, llamémosle, lo más comprometida posible y lo más satisfecha posible. Es fundamental que todo esto pase, suceda. La colaboración multifuncional, ni que hablar. Imagínense un área de marketing sin un equipo multidisciplinar de personas, los diseñadores, redactores, especialistas en SEO, eh, analista de datos para entender un poco. Bueno, ya después vamos a hablar también del tema de métricas, todos los tipos de métricas que podemos y me atrevería a decir debemos sacar en esto del trabajo en marketing y cómo esta colaboración definitivamente se hace indispensable. Y estoy imaginando también extra roles, llamémosle naturales, de lo que tiene que ver con marketing, desarrolladores que tengan que hacer determinada funcionalidad dentro de algún sitio, dentro de alguna app, que claramente impacta con marketing y tienen que alinearse con marketing. Por supuesto que esta colaboración es fundamental y más que valiosa, por supuesto. La priorización basada en valor, el tema de que todos dentro del área entiendan cuál es las cuestiones fundamentales que hacen a la entrega de valor, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que hacen a la entrega de valor? ¿Qué es lo que es de valor para la compañía en ese momento? Es fundamental. Eso tiene que estar muy claro para todos. Tiene que estar muy claro para los que toman decisiones, pero tiene que estar muy claro para los que ejecutan esas decisiones. A la hora de tener un backlog de tareas y de unas tareas dentro del sprint, si hay cosas que provienen de diferentes puntos que dan diferente tipo de valor, es fundamental que sepan qué es lo más importante para tomar esas decisiones y descomprimir y liberar también mucho a la gente que, digamos, gestiona esos equipos para que realmente se puedan dedicar a las otras cosas. O sea, no tiene sentido, entendemos que no tiene sentido que los jefes, que los líderes estén permanentemente diciéndole qué hay que hacer de qué área a cada persona. No tiene sentido. Y por supuesto, el tema de la mejora continua, ¿no? Lo hablábamos recién. Esto de trabajar en estos ciclos pequeños, entender un poco cómo lo hemos hecho, escuchar el feedback de nuestros clientes, nos hace aprender no solamente de los éxitos, sino
si me permiten, sobre todo de los fracasos, y esto a su vez impacta en que nos da el espacio, digamos, para que se puedan estar mejorando constantemente las diferentes estrategias que se trabajen en marketing, las diferentes tácticas que se trabajen, etcétera, etcétera. Todo el producto permanentemente puede estar en revisión y permanentemente puede darse esa posibilidad de mejora. El tener una mayor flexibilidad para experimentar. Vaya si en marketing es necesario experimentar. Entender si estamos haciendo lo correcto para un público objetivo que nosotros, al que nosotros le queremos apuntar, por ejemplo. Tener esos espacios para innovar, para crear, ¿sí? Para, en definitiva, generar o descubrir esos enfoques que van a ser mucho más efectivos a la hora de implementar nuestras estrategias, nuestras campañas, es necesario que ese espacio exista. ¿Sí? Es como la esencia de todo esto. ¿Cómo se va a diferenciar un área de marketing? Y a través de las cosas nuevas, a través de la innovación, a través de la creatividad. Si no generamos ese espacio, si siempre estamos atrás de las urgencias, llamémosle, nunca realmente vamos a tener esa posibilidad de realmente despegar, de dar ese salto cualitativo que vamos a necesitar, que todo el mundo necesita además. Otra razón fundamental es que cuanto más transparencia y más visibilidad, más se va a facilitar todo lo que tenga que ver con la comunicación, digamos, efectiva dentro de lo que son los propios grupos, ni que hablar que a través de ese grupo hacia los grupos externos o los otros grupos dentro de la organización. Y, y sobre todo, digamos, esto lo digo porque es un dolor bastante generalizado, poder lograr ese alineamiento tan necesario dentro de los propios, voy a usar un poquito el lenguaje, sectores que puedan existir dentro de la propia área de marketing. Eh, Entendemos que debería ser un equipo completo, también sabemos que existen, ¿sí? Como ciertas áreas dentro de lo que es marketing. Incluso como en la gran mayoría de las organizaciones y en la gran mayoría de las áreas, ya sean transversales o de tecnología, una especie de silos, ¿sí? Los silos lamentablemente nos persiguen, es con lo que nos hemos educado hace 25 o 30 años o más ya a esta altura, y bueno, y es un dolor bastante recurrente y difícil de combatir también, es cierto. Pero para eso también estamos nosotros, ¿no? Esto de la agilidad sirve y colabora con todo eso. La gestión efectiva de los cambios es otra cosa que creemos que es una buena razón para aplicar esto en marketing, porque el tema de tener que cambiar de tecnología, el tema de tener que cambiar de forma de comunicarse con nuestros clientes, destinatarios de nuestro producto, está en permanente revisión. ¿Sí? Yo no soy muy de las redes sociales, pero entiendo que cada red social que sale y se masifica, digamos, hace que cualquiera que quiera tener presencia y llegar a todo ese público tiene que apoderarse de todo ese conocimiento y todo eso genera movimientos internos, genera cambios, ¿sí? Y esto es solo un ejemplo, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cambio y cómo pueden ser diferentes tipos de cambio dentro de lo que es el área de marketing. En particular este hace que esa gestión de estos cambios tenga que ser efectiva. No tenemos ni todo el tiempo del mundo y no tenemos, digamos, esa posibilidad de decir, bueno, me tomo X días, X semanas para poder estudiar esto de qué va, cómo se aplica, etcétera. No, hay que ser muy rápido y hay que ser muy efectivo en esta adopción tan vertiginosa de cambios. El tema de evitar errores
evitar retrabajos es otra cuestión que también entendemos que hace importante a la hora de que marketing pueda apoyarse en esto del Agile y en esto de la transformación. Cuando uno recibe feedback permanente de los clientes, recibe feedback de los compañeros, ¿sí? Incluso se auto cuestiona, ¿sí? Eh, es una gran instancia para poder entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y eventualmente poder cambiar. Por lo tanto, ese espacio, ese proceso de mejora va a implicar claramente la reducción de errores y retrabajo. Por este feedback que comentábamos también, implica que vamos a saber mucho más claro qué es lo que piensa el cliente y por lo tanto vamos a saber que efectivamente estamos incrementando la satisfacción de ese cliente y, por qué no también, incrementando la cantidad de destinatarios, incrementando nuestro público, incrementando nuestra audiencia, de cierta manera. Esto que tiene que ver con resultados medibles y adaptativos hace no solamente que, digamos, tengamos que imponer métricas para entender cómo estamos haciendo y cómo estamos evolucionando, sino que también, eh, digamos, hace que las decisiones que vayamos a tomar estén mucho más respaldadas, estén mucho más informadas. ¿Por qué? Porque a lo que tendemos es a que estas decisiones, estos cambios que eventualmente tengamos que hacer, y de ahí lo de adaptativo, esté basada en números, esté basada en datos, ¿sí? Esté basada en datos que en lo posible reflejen el estado en tiempo real, ¿sí? A nosotros nos gusta trabajar muchísimo, cuando digo nosotros hablo de Rubén, de Bob y en mi caso también, con métricas que sean resultado no de una sobrecarga, no de una sobreadministración, sino que se generen automáticamente con el propio devenir de los días, ¿sí? Con el propio trabajo, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí que se generen los radiadores de información necesarios para que justamente el equipo se dedique a trabajar y luego esas métricas hablen por sí solas, ¿sí? En definitiva, facilitar todo lo que tenga que ver con la adaptación a los cambios, facilitar los procesos que tengan que ver con la entrega continua de valor, facilitar que tengan entornos de mejora constante, facilitar que los resultados de las estrategias de marketing sean más eficaces y permitan que una comunicación con la audiencia sea más efectiva, creo que hace un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora en cuanto a el por qué sería bueno adoptar esto en marketing. Esto un poco puede tener que ver con conceptos que hablamos anteriormente, lo voy a pasar muy rápido, pero no quería dejarlo, digamos, por arriba porque entendemos que la colaboración que tenga que ver entre los distintas áreas de las organizaciones con el área de marketing en particular es fundamental. Quiero reforzar mucho el hecho de que marketing necesita del resto de las áreas, ¿sí? Marketing no puede trabajar sola, por lo tanto es fundamental esa colaboración. Acá lo que queremos transmitirles es hacia el resto de las áreas de que, por favor, tengan presente que lo que va a ser la compañía como imagen, lo que va a ser la voz mejor dicho, lo que le va a llegar al cliente como voz de la compañía, seguramente su primera aproximación tenga que ver con lo que el área de marketing vaya a generar. Por lo tanto, no la dejemos sola, ¿sí?
colaboren en todo lo que tenga que ver con generación de ideas, ayúdenlos en todo lo que tenga que ver con cuestiones innovadoras, con lo que sea que ustedes consideren, por favor, colaboren con las áreas de marketing, es fundamental. Eh, Definitivamente lo que decíamos, marketing va a tener una mejor comprensión del cliente, van a generarse los espacios para escucharlos, va a haber una, y esto sí quiero detenerme, es fundamental que en marketing también entienda que es válido ser flexible con esa planificación y cuidado con ser tan flexible de que no tengamos una fecha de deadline o nos conformemos con que se está avanzando y no sepamos cuándo se va a terminar. Muchas veces lo que sucede es que al no ser tareas tan tangibles, que a veces son tareas más de investigación, a veces son tareas más de coordinación, muchísimas veces ese producto de cierta manera no recae solo en lo que es, o el resultado de ese producto no recae solo en lo que es el área de marketing. Tenemos que ser conscientes de que tan malo como pretender planificar algo acotado, cerrado, en un determinado tiempo, de cosas que no dependen 100% de nosotros, eso es tan malo como el hecho de decir, bueno, como no depende de nosotros, me vale que me digan que vamos avanzando, pero no tengo muy claro cómo ni cuánto y que todo sea en base a sensaciones, digamos. Parte de lo que nosotros ayudamos es a entender esas situaciones, a partir de esas situaciones e ir logrando resultados muy concretos, muy puntuales, ¿sí? Para ir realmente mostrando el avance. Otra cuestión que también creemos que le resulta beneficioso es que le permitimos a marketing dar una respuesta rápida a las tendencias emergentes, ¿sí? Lanzar campañas de manera rápida, porque tenemos todo ese ecosistema muy aceitadito en cómo se deben lanzar las campañas, pero además sobre todo cómo se pueden adaptar esas campañas de acuerdo a una hoja de ruta ya estructurada que eventualmente podemos llegar a tener, ¿no? Ese proceso. Cómo estar atentos a esa aparición de tendencias tan repentinas muchas veces y que de repente es necesario hacer un viraje rápido y que mantenga siempre esa conexión con la audiencia, con nuestros clientes. Bueno, todo esto la agilidad le permite y todo eso son beneficios que marketing va a obtener de aplicar allá. Ni que hablar que el tema de la gestión de crisis un poco tenía que ver con la gestión de cambios también, pero eh, también es cierto que no solamente hay que gestionar los cambios, sino que también hay que gestionar las crisis. Muchísimas veces fallamos y lo que tenemos que apuntar es a minimizar los daños, ¿sí? Esos daños potenciales, digamos. Entonces, bueno, también con todo esto de adaptarnos e inspeccionar permanentemente y estar recibiendo ese feedback, permite una rápida gestión de los problemas. Lo que decíamos, el tema de la mejora basada en datos, no me voy a repetir, ¿sí? Eh, el poder aprender, sí, hablábamos hoy de los éxitos, de los fracasos, etcétera, pero lo importante de todo esto es que el aprendizaje sea rápido. Ya eh, no alcanza con ser conscientes y decir, bueno, acá fallamos en esto, lo otro, nos tomemos nuestro tiempo. Tiene que ser una cosa súper ejecutiva, súper rápido, de una acción inmediata para corregir eso, ¿sí? Y en definitiva todo esto va de que de ajustar las diferentes estrategias, de ajustar eventualmente campañas, lo que tengamos entre manos a los resultados que estamos obteniendo. Así de fácil. No casarnos con nada de lo que estamos teniendo, de lo que estemos haciendo. Si es necesario, se cambia, se tira y se pierde lo menos posible. Seguimos.
Aplicación de Agile en marketing. ¿Cómo podemos empezar a aplicarlo? En algunos puntos van a ver que vamos un poquito más rápido, en otros nos vamos a detener un poquito más porque son conceptos que naturalmente no pueden faltar en los puntos que los estamos tratando, pero también es cierto que muchas veces se repite. Entonces, el tema de la formación de equipos multifuncionales, ¿sí? El equipo con distintas skills es fundamental, ya lo comentamos. El tema de la planificación iterativa, ¿sí? Ahora ya le vamos a poner nombre, vamos a empezar a bajar un poquito más a tierra, le vamos a esas iteraciones le vamos a llamar sprint, vamos a dejar por ahí que estamos hablando de periodos entre 2 y 4 semanas, ¿sí? Donde en estas iteraciones, en estos sprints, es necesario establecer los objetivos para ese sprint, ¿sí? Entender que las tareas que se van a trabajar en ese sprint son un compromiso de lo que se va a realizar, ¿sí? No es una carta de intención, por lo tanto es fundamental que entendamos la forma y la capacidad resolutiva que tengamos dentro del área de marketing para resolver cada una de esas tareas. Y lo que se va a hacer al final de cada uno de estos sprints es revisar el avance que se ha tenido, compararlo con el objetivo y eventualmente el ajustar esa estrategia según vaya siendo necesario. Lo que hablábamos de la priorización y el backlog, no vamos a reiterarnos, pero tiene que ver con lo mismo que decíamos anteriormente. El beneficio fundamental y lo que tenemos que tener en claro es que gracias a este backlog priorizado nos va a permitir focalizarnos en lo que va a tener más valor para nuestros clientes, para nuestra audiencia también en el caso de marketing. El tema de la entrega continua de valor va de la mano de estos sprints, de estas iteraciones pequeñas, donde se puedan incluir, por ejemplo, en vez de lanzar un gran blog con gran contenido, gran cantidad de contenido, ir generando artículos y, por ejemplo, hacer publicaciones, digamos, en periodos cortos de tiempo, con un alto impacto, el ver un poco cómo se va aceptando ese tipo de temas dentro de lo que es la audiencia destinataria. En definitiva, todo lo que tenga que ver con ir entregando al cliente contenido, cosas que le sean útiles y que realmente las necesite sea de valor. El tema del feedback constante para corregir o profundizar eventualmente en el accionar, la flexibilidad, la adaptación, etcétera, etcétera, son todos conceptos que ya hemos venido hablando. En lo que tiene que ver con las herramientas de gestión Agile, podría haber puesto muchos ejemplos de herramientas en sí, pero en realidad lo que nos interesa es que ustedes entiendan, se queden con que lo fundamental de todo esto es que se pueda tener un seguimiento fácil y transparente de lo que son las tareas y cómo se están desarrollando, ¿sí? Eso es lo que más me importa. Existe una metodología que hemos dado un par de charlas kit que tienen que ver con Kanban, ¿sí? Una es cómo crear el tablero Kanban, la otra tenía que ver con distintas métricas y cómo Kanban nos habla y nos ayuda a entender cómo estamos haciendo nuestro trabajo, pero en definitiva cómo se implementa ese Kanban termina siendo lo de menos, digamos, ¿sí? Hay herramientas específicas, son formidables, ideal, sería genial, pero también es cierto que bueno, ese tipo de herramientas además lo que tienen es que pueden ser transversales a toda la organización, por lo tanto todos poder usar el mismo sistema, por lo tanto todos tener métricas del mismo lugar sería realmente beneficioso, pero bueno, entendemos que no sea la realidad de todas las organizaciones. Agile debería ser aplicado en marketing también, incorporando diferentes ceremonias. Las standard meetings o las daily, las famosas daily, retrospectivas, sesiones de planificación, sesiones de review para que el cliente vea lo que hemos estado haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso
entendemos que es importante de que en marketing se empiecen las empiece a incorporar. Todo lo que tiene que ver con la cultura de la colaboración y el aprendizaje. Eh, ni que hablar las personas, pero si a nivel de equipos o de subequipos no estamos eh, con el mindset necesario para colaborar y el aprender de lo que nos puedan decir el resto de los compañeros, tenemos un problema. Esto claramente excede a lo que es marketing. Esto le pega a cualquier área de cualquier organización. Pero ni que hablar que con el tema de marketing, escuchar cuál es el parecer de otros compañeros o de otras áreas respecto a lo que es el marketing por la trascendencia que tiene marketing dentro de las organizaciones, es fundamental que estén dispuestos a escuchar críticas, a escuchar devoluciones que muchas veces no pueden no ser del agrado de las personas. De nuevo, el tema de las métricas, ¿sí? Incorporar desde el punto de vista de la transformación, incorporar métricas, incorporar los ciclos de mejora continua, incorporar la transparencia, la visibilidad, etcétera, etcétera. Lo que les decíamos hoy con respecto a los desafíos con que se iban a ir encontrando las diferentes áreas de marketing, en este caso. Pero como les digo, muchas veces sucede cosas parecidas en el resto de áreas transversales o no tanto. Y bueno, creo que vale la pena comentarlo. El primero que traemos hoy tiene que ver con la resistencia al cambio. ¿Sí? El cambiar como uno está acostumbrado a trabajar siempre, ¿sí? Duele, ¿sí? Provoca problemas. Y la forma que desde la transformación nosotros proponemos para superarlo tiene que ver con capacitar a las personas, ¿sí? Dar determinado tipo de orientación, de acompañamiento, ¿sí? Para que entienda todos estos beneficios, de qué va todo esto que estamos contando. En definitiva, yendo a cosas más del libro, el comunicar de manera efectiva las razones del cambio, el destacar los resultados positivos, etcétera, puede ayudar a reducir la resistencia. Este último párrafo seguramente lo hayan visto en muchos libros. Está correcto, es verdad, es lo que en definitiva se trata de hacer, pero fundamentalmente nosotros desde los roles de transformación, lo que tenemos que hacer es pegarnos a esas personas que muchísimas veces entienden que hay que cambiar, pero deben ser los otros los que tienen que cambiar. Ellos difícilmente así lo consideren. Otro desafío tiene que ver con la falta de conocimiento agile. Digamos, más allá de lo que se pueda creer, que tenga que ver con que el Agile está muy extendido, que muchísima gente ya por lo menos lo ha escuchado varias oportunidades, etcétera, etcétera. Lo cierto es que muchas veces lo que se ha recibido por parte de las personas es solo capacitación. Es solo capacitación y en definitiva lo que les ha faltado es esa posibilidad, no capacidad, sino posibilidad de poder aplicar ese conocimiento nuevo, eso que adquirieron en esa formación, en su día a día. Por lo tanto, nosotros muchas veces lo que ofrecemos y lo que entendemos que debemos hacer desde nuestro rol es, de cierta manera, guiar y mentorizar a que esas personas puedan ir acompañando ese nuevo conocimiento la adquisición de ese nuevo conocimiento a lo que es la aplicación en su día a día. ¿Sí? A través del mentoring, a través del coaching, etcétera, etcétera. Tercer desafío, adaptación de la cultura organizacional. ¡Wow! ¿Qué tema la cultura? Los otros días estábamos preparando un trabajo
con Rubén y justamente hablábamos de esto, ¿no? Cómo muchas veces se habla de cultura y se pone como gran bandera, ah, sí, el cambio cultural, etcétera, etcétera, y es como lo que se persigue, ¿no? Y yo en realidad lo que les quiero comentar es que la experiencia lo que indica, lo que nos indica, es que la cultura, el cambio en la cultura o la modificación de cierta manera en la cultura es el final, es la consecuencia. No es el objetivo, no es el por dónde hay que empezar. El decir, no, vamos a cambiar la cultura. No, no, no. Si nosotros cambiamos todo un set de cuestiones que hacen a los aspectos claves de la organización, ¿sí? A la forma de comunicarse, a la forma de aprender, a la forma de permitirse los espacios de mejora, a la forma de escucharse, a la forma de mejorar sus procesos, a la forma de ser más efectivos, a la forma de entregar valor. Todo eso termina implícitamente generando una nueva cultura. Por lo tanto, esta adaptación de la cultura organizacional lo que lleva, de cierta manera, es un... eh, nosotros no estamos mucho con esto del agile. Lo que les queremos transmitir es que a través del agile podemos lograr esa adaptación de la cultura organizacional. ¿Sí? No es necesario tirarla a la basura, no es necesario decir esto no sirve, necesitamos una nueva cultura. No, no, no. Con la cultura, porque en definitiva la cultura hace a lo que es la organización y está bien, le damos esos pequeños toques para que pueda realmente adaptarse a todo esto. El cuarto desafío tiene que ver con el tamaño y la complejidad de los proyectos. Muchísimas veces se pone como excusa de que, bueno, que en definitiva la, el tamaño del proyecto que tenemos es tan enorme, no, no podemos aplicar allá, es imposible. El tamaño del producto que tenemos que hacer no se puede, es imposible. Bueno, a nosotros en programación, yo vengo del área de la ingeniería, de tecnología, eh, nos enseñaron una técnica que es la vieja y querida divide and conquer, divide, vencerás. Y esto se aplica en esto también, tiene que ver con esto también. Dividir los proyectos grandes en componentes, en entregables, para que estos puedan ser justamente eh, dados a cliente de forma gradual, de forma evolutiva, ¿sí? Hace que se pueda, digamos, sobrellevar el desafío este del tamaño y la complejidad. El desafío 5 tiene que ver con la comunicación y la colaboración. Deben ser eficientes. Esto, por supuesto, que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la agilidad y existe un gran desafío, no solamente por temas de tamaño de equipo, sino que muchas veces también con el tema de lo localizado de los equipos, lo distribuido de los equipos a nivel global me refiero. De hecho, creo que si no me equivoco es el último kit del año, por allá por diciembre, dentro de un mes y pico, vamos a estar hablando, voy a estar hablando, si Dios quiere, de lo que son los equipos globales, ¿sí? Cómo es esto de trabajar con equipos globales, con equipos distribuidos. Eh, Definitivamente es un gran desafío. El cómo proponemos o qué opciones damos para poder solucionarlo. Y bueno, las primeras son un poco obvias, que tienen que ver con herramientas de colaboración en línea, ¿sí? Eh, Tratar de cierta manera, poder tener reuniones de sincronización. Incluso ha sucedido de que puede haber reuniones que en lo normal sean, digamos, deban ser presenciales, me refiero a síncronas, que muchas veces
por las distintas casuísticas, por las diferencias horarias, etcétera, deban ser asíncronas. Bueno, es parte también de lo que debemos saber lidiar. Pero bueno, con herramientas y con, digamos, puntos de alineamiento bastante seguidos, digamos, es probable que la comunicación y la colaboración mejore definitivamente. El desafío 6 es que muchas veces el establecer prioridades no es un tema fácil. Con suerte es porque las demandas cambian, pero lamentablemente muchas veces sucede también es que las prioridades van de acuerdo a determinados tipos de criterios. Y esos criterios muchas veces varían dependiendo de quién lo tome o los tome en ese momento. Y uno de los problemas que suceden en general, y más con estas áreas que son, como decía, son transversales, que son áreas que son visibles a todas las otras áreas de la organización y que muchísimas veces reciben pedidos de las otras áreas, es que todo es importante y nada es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos necesitan las cosas urgentes y que todo es súper importante, pero en realidad muchas veces los que recepcionan ese trabajo, por no tenerlo centralizado, por no haber alguien que ve esa cantidad de requerimientos en su completitud, no se puede establecer una priorización clara. Por lo tanto, están permanentemente absorbiendo trabajo nuevo para hacer, permanentemente recibiendo feedback, entre paréntesis, muchas veces malo de parte de los stakeholders, de parte de los clientes, porque no se cumple o no se llega a los niveles de satisfacción o de calidad muchas veces también que se hubiesen pensado o se hubiesen necesitado. Esto es lo que sucede, es que no hay una priorización clara, no está claro en el negocio quién prioriza y cómo se prioriza. Por lo tanto, a través del backlog y a través de mecanismos de dinámicas de priorización, nosotros desde la transformación ayudamos a que esto suceda y a eh, sortear el desafío número 6 en este caso. El desafío 7 tiene que ver con la medición y evaluación de resultados. Muchas veces se cree, por el tipo de tarea que se hace en marketing, de que es difícil de medir. Es cierto, puede ser, vale. Desde la agilidad creemos de que de alguna forma u otra debemos poder medir todo lo que hagamos. Y todo esto, ¿sí? Proponemos, a los efectos de poder sobrellevar este desafío, de soltarlo, es definir métricas que sean claras, ¿sí? Con objetivos que sean lo más medible posible desde el principio, ¿sí? Y a posteriori de eso tener los mecanismos adecuados para realizar este análisis de datos, ¿sí? Ese análisis de las métricas, para que, tan sencillo como para poder evaluar el rendimiento de todo lo que vayamos a hacer, de las estrategias, de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Desafío 8 y último de los desafíos que le traemos por hoy. Gestión del tiempo y expectativas realistas. Como veníamos diciendo, Agile permite la mayor velocidad en cuanto a la entrega de los diferentes evolutivos, como le decíamos recién, ¿no? Las pequeñas entregas. Pero también es cierto que del lado nuestro es importante setear expectativas, las expectativas adecuadas de nuestros receptores. Nosotros ayudamos y de cierta manera educamos a los stakeholders, que son los interesados, a entender qué expectativas se deben hacer. ¿Por qué es fundamental transparentar las actividades, los plazos, los recursos con los que se dispone, para poder entender qué tipo de producto se va a entregar, qué va a contener ese producto
Y en definitiva, y fundamentalmente, por sobre todas las cosas, evitar las decepciones. Cuando una persona que tiene que esperar algo se decepciona, es un grave problema. Y la gente de marketing lo sabe mejor que nadie. Scrum en marketing. Hoy hablábamos que podían aparecer herramientas, podían aparecer técnicas, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver muy rapidito porque en definitiva no es ni más ni menos que entender que podemos aplicar Scrum en marketing, podemos generar algún tipo de roadmap, lo podemos hacer, más allá que aparezcan tareas permanentemente, pero podemos sí generar determinados tipos de roadmap. Y que en definitiva no... El hecho de que lo que decíamos al principio, ¿no? El hecho de que no sea de TI, el hecho de que no sea de desarrollo de software, etcétera, etcétera, no implica de que todo lo que tiene que ver con el marco de trabajo se pueda adaptar a lo que es la necesidad y el trabajo de marketing en este caso. Y vamos a hablar muy rápidamente de lo que es Scrum, de lo que es Scrum en marketing. Formar un equipo Scrum de marketing significa que el equipo completo pueda resolver todas las necesidades, todas las tareas que se vayan a desarrollar dentro de lo que es el área de marketing, dentro de lo que es el proyecto de lo que se esté trabajando. ¿Sí? Ese es el sentido con formar un equipo de Scrum en marketing. Definir el backlog de lo que va a ser su trabajo, ¿sí? De lo que se conozca y de lo que no se conozca. No importa. Porque lo que no se conozca claramente no va a poder aparecer en ese backlog, pero sí a la hora que aparezca vamos a estar en condiciones de entender qué prioridad tiene y cómo se va a reordenar en ese backlog. Cómo ese backlog se va a reordenar. El poder definir qué es lo que se va a hacer iteración a iteración a través de lo que es la planificación del sprint. El asegurarnos de que no vamos a tener un reporting de una hora, sino reuniones muy concretitas, ¿sí? en las reuniones de daily, donde acá la idea es que sean siempre a la misma hora y si son presenciales en el mismo lugar. Y lo de que sean de pie no es menor, créanme que no es menor, es importantísimo. Esto los que son de la pata de desarrollo y de tecnología saben de lo que estamos hablando. El tema del desarrollo y la colaboración, ¿sí? Eh, Tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy, ¿no? La necesidad de colaborar dentro del propio equipo. Kanban plantea, decíamos hoy, ¿no? Que Kanban plantea una forma de gestionar el trabajo. Parte de lo que habla Kanban es la cantidad de trabajo en progreso. Y muchas veces lo que se cree es que cuanto más trabajo tengan en progreso, más se está trabajando. El asunto es que esa es una gran falacia, ¿sí? De hecho, lo que se sugiere es que haya más gente en condiciones de trabajar que tareas en progreso haya. En particular, la relación perfecta es -1. ¿Sí? Que estén todos trabajando y en particular dos personas estén trabajando en una tarea. Eso es un poco lo que marca la metodología. Esto va de eso. Que si hay alguna tarea que es larga, que es compleja, que es tediosa muchas veces, que se pueda instaurar que dentro del propio equipo se genere ese vínculo de colaboración. El tema del sprint review para evaluar qué fue lo que se entregó al finalizar el sprint, como producto, como resultado. El tema de la retrospectiva para tener como, digamos, posibilidad o espacio de mejora. El tema de los sprints sucesivos, ¿sí? Esto no se termina en un ciclo corto, ya decíamos, de 2 a 4 semanas, ¿sí? A mí me gusta trabajar mucho en ciclos de 2 semanas, es una cosa muy acotadita que permite avanzar y corregir rápidamente. Lo que decíamos, los sprints sucesivos muchísimas veces hace que se repita todo el ciclo, ¿no? El ciclo de planificar, el ciclo de desarrollar, el ciclo de revisar, el ciclo de la retrospectiva. Entonces eso hace directamente a esa dinámica de trabajo y de mejora realmente permanente.
Lo que decíamos, la priorización y la gestión del backlog, el uso de herramientas visuales, ¿sí? Todo esto ya lo estuvimos viendo. Todo esto es súper aplicable en lo que es marketing. Con cada una de las tareas que tengan que hacer, si lo miran en detalle, los expertos, los entendidos, van a ver que esto que estamos contando es rigurosamente cierto. Ahora bien, historias de usuario en marketing. Lo primero es entender de que del lado de desarrollo trabajamos con lo que se llaman las historias de usuario. Vamos a tratar de mantener el mismo formato, digamos, ¿sí? El cómo, tal rol de usuario, quiero tal objetivo para poder obtener tal beneficio. Entonces, planteamos 10 puntos muy concretitos de cómo podríamos hacer para adoptar esa historia de usuario. El primero de ellos es identificar personas y segmentos de los que, digamos, van a ser destinatarios, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los destinatarios de nuestra campaña? ¿Quiénes van a ser, o si va a ser un segmento particular, si va a ser genérica? Tratar de identificar tipos de audiencia, edades, segmentos, etcétera, ¿sí? Eso es fundamental. El tema del formato, ¿sí? Lo que les decíamos ahí, digamos, ese es digamos, el template de lo que buscamos, de cómo podrían llegar a ser la redacción de las historias de usuario. Que la historia transmita, de cierta manera, resultados medibles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como gerente de marketing quiero una campaña de correo electrónico que aumente los clics, la tasa de clics en un 20%, ¿tá? Para aumentar la participación, ¿no? La cantidad de visitas en el sitio web, ¿sí? Esa podría ser una historia. Centrada en resultados, ¿no? O sea, ahí está claramente, el 20% es lo que estamos buscando. Otro punto importante es que estas historias sería bueno que estén priorizadas en base en valor, ¿sí? Y esto ni más ni menos tiene que ver con todo lo que venimos hablando de lo importante que es la priorización. El quinto punto tiene que ver con involucrar a los clientes y la idea es que hagamos historias para subsanar necesidades de los clientes, ¿sí? Que, digamos, no en software muchas veces detectamos lo que se denominan desperdicios en cuestiones que tienen que ver con que los desarrolladores muchas veces, y por deformación profesional, lo sé, lo digo en primera persona, eh, programamos cosas que no nos piden, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que está fácil, que está bueno, que al cliente le podría interesar, etcétera, etcétera. Bueno, no lo haga. Aquí hagamos las cosas que los clientes nos transmiten. Cuáles son sus necesidades, qué es lo que tanto quieren, qué es lo que tanto necesitan. Contextualización de los escenarios. En este punto, lo que deberíamos tratar de entender es, digamos, primero que nada, el contexto del cliente, ¿sí? Segundo, cuestiones como qué se está intentando lograr, ¿sí? Tercero, por ejemplo, podría ser cuáles son los desafíos que estamos abordando. Entonces, con esta contextualización de escenarios nos va a permitir centrar mucho más el tiro y darle un contexto mucho más acotado a lo que va a ser esa historia. El tema de iteración y mejora. Las historias de usuario, por lo menos en una primera instancia, cuando están en el backlog, en el product backlog, no dentro del sprint, cuando están en el backlog, no deberían de tener por qué resolverse en una sola iteración. Puede ser de que sean más grandes. De hecho, puede ser que
esa propia historia no la puede resolver el equipo directamente, enteramente dentro de sí mismo, que sea necesario interactuar con otras áreas de la compañía. Esto lo que hace es, de primera, poner a esa historia como candidata a ser partida, a ser, eh, a ser más pequeña, ¿sí? A tener otras historias más pequeñas. El octavo punto tiene que ver con enfocarse en la experiencia del cliente, ¿sí? Cada historia sería más que deseable que se pueda enfocar en lo que el cliente ha vivido, lo que el cliente ha experimentado dentro de lo que puede llegar a ser, no sé, desde la navegación un sitio web, eh, la experiencia con los tiempos de respuesta de lo que es algún aplicativo de la compañía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es fundamental tener el contexto ese de la experiencia del cliente. El noveno punto tiene que ver con la medición de resultados. Después de implementar una estrategia basadas en historia de usuario o en esas historias de usuario, medir los resultados de la ejecución, de la realización de esas estrategias, de esas historias. ¿Se lograron los objetivos? ¿Se respondió eficientemente? ¿Se cumplió con lo que se pensaba? Bueno, perfecto. Em, y esto tiene que ver con, el último punto, la personalización. La segmentación tiene que ver con un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El tema de aplicar conceptos de historia de usuario, digamos, podría llegar a tener, a ver, lo que podría llegar a pasar es que tengamos que generar más de una historia de usuario que tenga el mismo sentido o el mismo objetivo, dependiendo del segmento al que se le vaya a apuntar, ¿sí? La primera venía mucho de entender a quién le íbamos a apuntar. Esto va de tener presente que podemos generar esa variedad de personalización de historia de usuario, de que se vale tener una historia grande y después partirla en diferentes historias dependiendo del segmento que se le vaya a apuntar. Y ahora vamos un poquito a ejemplos, ¿sí? No voy a detenerme mucho porque el tiempo es tirano, pero les traje para compartirles a modo esperando que les sea útil, digamos, esto de... No me funciona el láser. A ver. Ahí, ahí sí. Ahí estamos. Entonces, la primera historia. Historia de usuario para una campaña de redes sociales. Lo que decíamos del formato, ¿no? El cómo, el rol de usuario es cómo, propietario de una tienda de ropa, quiero una campaña en Instagram que destaque nuestra nueva colección de otoño para aumentar la visibilidad de la tienda y atraer nuevos clientes interesados en las tendencias de la temporada. Como ven, está muy claro definido cuál es el propietario, cuál es el rol, digamos, como propietario de la tienda, el objetivo y el beneficio que se espera obtener. El siguiente ejemplo tiene que ver con una historia de usuario para una estrategia de contenido de blog. Como gerente de marketing de una empresa de tecnología, quiero una serie de artículos del blog que expliquen los beneficios del software de gestión de proyectos. Ese de los míos. Para educar a nuestra audiencia sobre cómo mejorar la eficiencia de su trabajo. De nuevo, cumple con la estructura y en definitiva, si ven, no todas cumplen con todo lo que hablábamos hoy, con esos 10 puntos, ¿no? O sea, cuidado con caer en esa trampa de tienen que cumplir todo. No, no. Lo que hablábamos estos 10 puntos era lo deseable, ¿sí? Lo que intentábamos que fuese como ideal, digamos. Historia de usuario para una campaña de email marketing. Entonces, decimos que como especialista en marketing B2B, quiero una campaña de correo electrónico que ofrezca un webinar gratuito sobre las últimas tendencias en marketing digital.
para aumentar la participación de nuestros suscriptores y generar posibles clientes potenciales. Acá no aparece, pero podría aparecer, por ejemplo, el aumentar en un 5% la participación de nuestros suscriptores. Podría haberse agregado perfectamente la parte de métrica, ¿no? de cantidad. Historia de usuario para una campaña de lanzamiento de producto. Traje varios ejemplos, ¿sí? Así que, digamos, la idea es, como no soy experto en el área, me preocupé por buscar algunas ideas, entonces, digamos, la idea es transmitirle todo, la mayor variedad posible para que tengan una idea cabal de cómo se puede abarcar a todo detalle. Historia de usuario para una campaña de lanzamiento de un producto. Como jefe de producto, quiero una campaña que incluya videos de demo y de casos de éxito para promocionar nuestro software de edición de video y para persuadir a los profesionales creativos a probar nuestra solución y aumentar las ventas. Y acá me equivoqué. Hay dos para. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, perdón, no es que me equivoqué. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que está la misma historia de usuario con dos objetivos, con dos beneficios. Esto puede traer como consecuencia que esta historia sea candidata a ser dividida o eventualmente que se descarte parte de la historia y que esa división, esa parte descartada se pueda realizar más adelante, dependiendo un poco del resultado de la primera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es por eso. Me confundí porque me faltó poner el otro para negrita. Seguimos. Ejemplo 5. Historia de usuario para una estrategia de SEO. La estrategia de SEO, el SEO lo que hace es, lo que significa Search Engine Optimization, y lo que se traduce es colocar determinadas palabras dentro de lo que es el sitio web, lo que podría ser nuestro sitio web, lo que se llaman los metadatos, ¿sí? Que hace que los motores de búsqueda se fijen en esas palabras y eso permita un reposicionamiento mejor dentro de lo que es las búsquedas en los sitios web, ¿sí? Empiezan a indexar mejor, etcétera, etcétera. Bueno, pero la historia en cuestión tiene que ver con, como especialista en SEO, quiero optimizar el contenido del sitio web con palabras clave relevantes para mejorar la salud mental, para que nuestro blog aparezca en los resultados de búsqueda y brinde información valiosa en quienes buscan ayuda de este tema. Un poco lo que decíamos recién, la transmisión de ese mejor posicionamiento. Historia de usuario para una campaña de retargeting. Como analista de marketing, quiero lanzar una campaña de retargeting en línea dirigida a los visitantes de un sitio web que abandonaron sus carritos de compra para recordarles sus productos seleccionados y fomentar la finalización de la compra. Y esta historia de usuario, ahora en un ratito vamos a ver algunas métricas, van a ver que tiene que ver con, empieza a mostrar algunas métricas de las que vamos a estar hablando más adelante. Y recuerden esto de abandonaron los carritos de compra, ¿sí? Seguimos. Historia de usuario para estrategia en redes sociales, en eventos. Como organizador de eventos, quiero una estrategia en redes sociales que promueva nuestra próxima conferencia a través de publicaciones regulares, para aumentar la asistencia y la interacción con los participantes antes del evento, ¿sí? Creo que está clarito, no vale la pena detenernos más. Historia de usuario para una campaña de generación de leads. Como responsable de marketing B2B, quiero una campaña de generación de leads que ofrezca un informe gratuito sobre las últimas tendencias de la industria a cambio de la información de contacto de los visitantes, para aumentar nuestra base de datos de clientes potenciales. De nuevo aquí, perfectamente podríamos abordar lo que es, primero que nada, algún tipo de segmentación en cuanto a los destinatarios de nuestra campaña, por ejemplo, algún tipo de segmentación para determinado segmento de mercado. También podríamos colocar algún tipo de cuantificador en lo que tiene que ver con el aumentar nuestra base de datos, aumentar en cuánto por ciento, etc. Pero bueno, como les digo, esta historia no está ni bien ni mal escrita. Es una historia que cumple con ese determinado formato y la cual permite
este formato lo que hace es permitir un poco dar claridad y objetividad a lo que es la redacción de la historia. Novena y última historia del ejemplo de hoy, de los ejemplos de hoy. Historia de usuario para una estrategia de influencer en marketing. Como gerente de marketing de una marca de belleza, quiero colaborar con un influencer de belleza popular para promocionar nuestro nuevo producto de cuidado de la piel en su plataforma, para aumentar la visibilidad y la credibilidad de nuestro producto. Entonces, de nuevo, el aumentar aparece esa capacidad de dar un cuantificador, el poder segmentar también el tipo de producto eventualmente, ¿sí? Por más de que habla de productos de belleza, podría ser algún tipo de producto de belleza en particular, ¿sí? A los efectos de hacer algo incremental. Primero vamos por un producto, vemos cómo nos va, vamos por el siguiente, etcétera. Y así sucesivamente. Las historias de usuario pueden ser adaptadas a diferentes tipos de campaña y estrategias de marketing. Pueden ser centradas en las necesidades, no pueden, deben, perdón, ser centradas en las necesidades y deseos del cliente y deben ser localizadas. Ese puede estar mal, debe ser deben ser focalizadas en los objetivos comerciales específicos. Planificación de Agile en marketing. Primero que nada, definir objetivos claros. ¿Sí? Por ejemplo, aumentar la venta, generar leads, mejorar el reconocimiento de la marca o cualquier otro objetivo. Lo importante es que estas metas sean medibles. ¿Sí? El equipo de Agile tiene que ser multidisciplinario, multifacético, multifuncional, como quieran llamarlo. ¿Sí? Gente de diseño, gente de contenido, gente de análisis de datos, gente de desarrollo, lo que sea necesario para dar sustento a todo el producto marketing, tienen que estar y tienen que colaborar. Debemos, como parte de lo que es la planificación, crear un backlog de campaña, ¿sí? Entender un poco de qué va la campaña que vamos a realizar, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí establecer cuáles son las tareas necesarias. Esto significa desde la investigación, estrategia, ejecución, seguimiento, todo, ¿no? Cada una de estas tareas o grandes hitos, digamos, se pueden dividir en historia de usuario muy pequeña, digamos, ¿no? Al mínimo detalle. De hecho, lo que decíamos hoy es que, por ejemplo, se puede estar trabajando en la ejecución de algo y por algún motivo tener que cambiar la estrategia. Y bueno, aparecerán las historias que sean necesarias. Esa priorización del backlog es fundamental en función del valor y la capacidad. El tema de la planificación del sprint, de esa iteración corta. Y para esto debemos seleccionar las tareas de ese backlog, ¿sí? Que recuerden estarán priorizadas para incluir en el sprint. Entendemos que debemos tener conciencia que sean factibles de completar dentro de lo que es el sprint, ¿sí? Dentro de lo que es la planificación del sprint, debemos incluir lo que son los objetivos y el cómo se van a trabajar esas tareas, cómo se van a abordar, cómo se van a desarrollar. Desarrollo de contenido y actividades. El equipo trabaja en la creación y ejecución del contenido y actividades de la campaña. O sea, ya estamos dentro de lo que es ese trabajo del día a día. Y acá el equipo tiene que estar en condiciones de hacer todo lo que decíamos, ¿no? Crear anuncios, generar contenidos en un blog, eh, promover y crear diseños creativos, planificación de redes, etcétera, etcétera. Como parte de lo que es la planificación Agile dentro de lo que es marketing, debemos contar con hacer reuniones diarias de avance, ¿sí? Donde aquí tenemos que prestar mucha atención a lo que se habla, porque muchas veces estas reuniones de avance o las daily se cree que es como un reporting, ¿no? De qué hicimos el día anterior, o en realidad lo que decía el manifiesto Agile hace unos años. Qué hicimos el día anterior, qué vamos a hacer hoy y bueno, qué problemas hemos tenido. En realidad ahora lo que se busca es
hablar fundamentalmente de los obstáculos y los impedimentos que tenemos para desarrollar nuestra tarea. El qué vamos a desarrollar, si las herramientas son las correctas, son suficientemente transparentes y además las tenemos lo suficientemente actualizadas, es tan sencillo como ir a ver qué es lo que se va a estar haciendo. Cualquiera puede ir a ver qué es lo que va a estar haciendo cualquiera. El tema de la revisión del sprint al final, ¿sí? Cuando estábamos cerrando, entregando ese evolutivo, ese pequeño producto. Fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta que ahí lo que vamos a hacer es revisar, ¿sí? Tenemos que dar el espacio para que dentro de lo que es la aplicación de la Agile en marketing se pueda interactuar y rever qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, ¿sí? Y revalorar eventualmente los objetivos de la campaña, de lo que se esté tratando en ese momento, para ver si se profundiza en lo que estamos haciendo, si vamos por el buen camino o eventualmente tenemos que hacer un pivotaje y cambiar. El punto siguiente tiene que ver con la retrospectiva del sprint, que es básicamente darnos el espacio a poder plantearnos acciones de mejora, ¿sí? Esto de planificación agile en marketing lo que busca es transmitir cuáles deberían ser o a qué debería de prepararse marketing como reglas de juego. O sea, no va de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer lo que estamos haciendo siempre, ¿sí? Es necesario dar estos espacios, es necesario dar esta planificación, es necesario dar esta forma de pensar las cosas, ¿sí? Veníamos hablando de ciclos dentro de un sprint, dentro de ese espacio, de esa iteración de 2 semanas. Lo que pasamos ahora es a un ciclo de X cantidad de sprint. Muchas veces se habla de PI o de Q, ¿sí? Donde trabajamos en ciclos de 6 sprint, ¿sí? Donde fundamentalmente lo que hay es un ciclo de planificación, de desarrollo. Estos ciclos son de 3 meses más o menos aproximadamente. Entonces, en estos ciclos se hace una planificación, se hace por supuesto, un desarrollo de las cosas que se van a hacer, una revisión y una retrospectiva. De antemano, digamos, de lo que se va a hacer a futuro, ¿sí? Cada sprint tenemos que tener por lo menos ojos vista qué tipo de valor, qué tipo de incremento va a tener, ¿sí? Aunque eso cambie, no importa, no importa. Lo que tenemos sí que tener en cuenta es eso, que ya de antemano vamos a tener una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo en ese Q y qué tipo de resultado vamos a estar entregando en ese Q. Insisto, aunque cambie. Medición de resultados, ¿sí? De nuevo, métricas, métricas, métricas. Trabajar con herramientas que permitan generar métricas de forma automática es muchísimo más fácil, mucho más sencillo y sobre todo mucho más transparente. Cuenta mucho más la verdad. El tema de la retrospectiva por ciclo también es válido que se pueda generar algún tipo de contexto de retrospectiva, no solamente sprint a sprint, sino más, de repente más a nivel incluso jerárquico, digamos, ¿no? Otros roles que tengan esa capacidad, por lo menos de Q a Q, de ir haciendo también retrospectivas. En definitiva, con todo esto lo que intentamos es fomentar la adaptabilidad, la colaboración, la mejora, ¿sí? Para que todo el proceso sea más eficiente, para que se pueda acceder mucho antes al mercado, para satisfacer mucho mejor las necesidades del cliente. Ceremonias de Agile en Marketing. Lo que decíamos, la daily stand-up, una frecuencia diaria, no más de 15 minutos, ¿sí? Lo que decíamos de hablar de los obstáculos. La sprint planning se debe hacer al comienzo de cada sprint. No sugerimos más de una duración de 2 horas para un sprint de 2 semanas, ¿sí? Y lo que se plantea es planificar las tareas que se van a llevar a cabo durante el siguiente sprint, durante el próximo sprint. Y acá vuelvo a lo mismo que hace un rato. Las tareas, ya sean en forma de historia de usuario o no, que vayan a meterse dentro del sprint, son compromiso de realización.
¿sí? Es donde empieza a tomar carácter de compromiso lo que vamos a estar trabajando en las próximas, en este caso, 2 semanas. La sprint review es la que se hace al final de cada sprint, aproximadamente 1 hora para sprint de 2 semanas. Y lo que se trata es que el equipo de marketing, en este caso, le presente los resultados a los stakeholders, los resultados más relevantes. Incluso, además, eventualmente, por qué no se pudo hacer algo de lo que se había previsto, también contarlo, también discutirlo, no poner excusas, sino darle entendimiento a los stakeholders. Esto es lo que puede pasar, lo que va a pasar es que los stakeholders van a dar una devolución, van a dar feedback al equipo y a partir de ahí el equipo verá cómo se va a actuar, acordará con los stakeholders si eso que no se hizo sigue teniendo sentido que se haga o no, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, retrospectiva dentro del sprint, va después de la reunión de la revisión. Esto fundamentalmente, como verán, tiene que ver todo con el ciclo de Scrum. Estimamos que debería ser aproximadamente 1 hora de duración para un sprint de 2 semanas y la idea es reflexionar sobre lo que se acaba de hacer a nivel de trabajo. Cuidado porque acá en las retrospectivas muchísimas veces sucede que se plantean cuestiones que tienen que ver con aspectos un poco más personales y ahí es donde nosotros desde los roles de transformación eh, con el con el rol fundamental de facilitador de este tipo de sesiones encaminamos las reuniones para que se hable justamente solamente de cuestiones laborales. El tema de los refinamientos. Es cierto que Scrum como tal no plantea el refinamiento, pero como acá estamos hablando de ceremonias Agile y como acá estamos hablando además de un área que creemos que es fundamental que esté en permanente revisión lo que se tenga en el backlog para posibles cambios o lo que sea, entendemos que perfectamente factible hablar de una frecuencia semanal o incluso menos, con una duración entre 1 a 2 horas para lo que es el refinar, en el entendido de darle más fineza, más detalle a lo que son los temas o las tareas que se van a estar abordando de futuro. El tema de la priorización y gestión del backlog, entendemos también que podríamos darle, esto es un tema muy personal de acuerdo a la experiencia en sí, eh, podemos darle una trascendencia tal que, sobre todo al principio de estos procesos, que a través de nuestro acompañamiento, de los roles de transformación, podamos ayudar a las personas que realmente priorizan y que gestionan ese backlog, puedan hacerlo de una manera correcta, de una buena manera, digamos. Estos tipos de sesiones podrían ser entre 1 y 2 horas. Muchas veces se hace mismo dentro del refinamiento, es verdad, pero también es cierto que muchas veces por un tema de posibilidad de asistencia de las personas o de determinada experticia en determinada área no hay coincidencia, entonces se arma una reunión aparte de lo que tiene que ver con la priorización y gestión del backlog. La planning de PI o de Q, lo que decíamos hoy, se realiza una vez cada inicio de Q y lo que se trata de hacer es lo que decíamos hoy, ¿no? Tener un pequeño roadmap a 3 meses, tal vez un poco más, pero en principio a 3 meses, hasta el siguiente Q, de lo que se va a estar haciendo. Planteamos que la duración podría llegar a ser de un día de trabajo, no 24 horas, sino 8. Pero también es cierto que depende muchísimo de la casuística de cada una de las organizaciones y de cada uno de los equipos y de la gimnasia, digamos, que tengan a la hora de priorizar y de planificar el trabajo, sobre todo de cara a futuro. La System Demo, por llamarlo de alguna manera, podría ser una ceremonia al final de cada Q, que lo que intenta hacer es mostrar los resultados de todo lo trabajado durante todo el Q a los diferentes stakeholders que puedan estar interesados.
La misma idea de la review, o sea, entender un poco el feedback de los destinatarios, de los stakeholders, y a partir de ahí tomar decisiones para el siguiente Q. El Inspect and Adapt viene a continuación de la demo, es similar al concepto de retrospectiva, ¿sí? Lo que les decía, de repente con más gente, de repente con alguna cuestión particular que haga a la organización, que interese saber o plantear determinado tipo de acción, que muchas veces no es resorte del área tomar determinado tipo de decisiones. Bueno, planteamos que esta puede ser una ceremonia donde se puedan trabajar ese tipo de cosas más a nivel de repente más, incluso más gerencial. Lo de la retrospectiva tenemos claro que no es exactamente igual, es el sentido que se le da a esto, ¿no? Claramente, o sea, no es un tema de eh, el equipo se fija qué hizo, no, 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 es la organización entiende lo que se le está entregando y a partir de ahí puede recibir determinado tipo de peticiones y ahí a partir de ahí generar determinado tipo de acciones. En definitiva, inspect and adapt, por eso se llama diferente además también. Métricas y mediciones en Agile, vamos a ir súper rápido. Eh, Retorno a la inversión, ¿sí? Fundamentalmente permite determinar si la inversión que se hizo generó ganancias, si fue a pérdida, etcétera, etcétera. Tasa de conversión, ¿sí? Acá lo que se trata de ver es, digamos, la proporción de visitantes o clientes potenciales que realizaron alguna acción, digamos, que queríamos que hiciera, llamémosle completar un formulario, eh, concretar alguna compra, yo qué sé, suscribirse a alguna lista de correo, etcétera. Tasa de clics, donde acá buscamos la proporción de las personas que hagan clic digamos, en comparación a lo que son lo que se llaman las impresiones de los sitios. Estoy yendo súper rápido porque ya estamos pasados de hora. La tasa de apertura de correo electrónico, hay campañas que tienen que ver con email marketing que son de correo. Bueno, muchísimas veces se quiere medir esa tasa de apertura del correo. Tasa de abandono del carrito de compra, ya se imaginarán de qué va. ¿Sí? Bueno, la gente agrega el carrito y después se va, no efectiviza la compra. El costo de adquisición de clientes, útil para evaluar la eficacia de las inversiones en publicidad. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta adquirir un cliente, un lead, a través de una campaña publicitaria? Duración de la sesión, rastrear los tiempos de visita dentro de nuestro sitio web, cuáles son las páginas más visitadas, etcétera, etcétera. Los porcentajes de rebote, tiene que ver con medir cuánta gente entró que visitó una página sola y después se fue. Posición en los motores de búsqueda, esto decíamos lo del SEO hoy, el Net Promoter Score, que tiene que ver con la medición de la satisfacción del cliente, y aquí va a darnos una idea clara de cuánto están dispuestos a promover nuestra marca o no. Participación en redes sociales, cuánto se genera por cada uno de los clientes, ¿sí? A lo largo del ciclo de vida de este cliente dentro de lo que es el equipo, el sitio. Y por último, muy rápidamente, ¿cuál es la importancia de los roles de transformación? ¿Sí? Nosotros, digamos, creemos que desempeñamos un papel fundamental porque ayudamos a lo que tiene que ver a la madurez de los roles de liderazgo, a fomentar la dirección estratégica y el alineamiento dentro de todo lo que es la compañía y en particular dentro de lo que es el área de marketing, que marketing se alinee también a lo que viene de arriba dentro de lo que es la organización. Somos grandes promotores de la facilitación del cambio cultural, digamos, eh, por todo lo que hablábamos hoy, ¿no? Este cambio cultural viene de la mano como consecuencia de aplicar todas estas cosas que venimos comentando. Alineación con los objetivos de negocio, lo que decíamos recién, la coordinación con los equipos de marketing, de comunicación y el resto de la organización, ¿sí? Toda esa coordinación que muchas veces es necesaria al comienzo, ¿sí? Antes de que el propio equipo de marketing la pueda
la puede hacer de forma correcta, digamos. Eso es lo que parte de lo que hacemos también. Colaboramos con lo que tiene que ver con gestión de cambio, colaboramos con la resolución de conflictos, de obstáculos. Somos los que velamos muchas veces por asegurarnos de que ese feedback se obtenga, por lo que se tomen esas acciones, por lo que se ejecuten esas acciones, se le dé seguimiento a esas acciones y en definitiva poder hacer esa comparación en ese proceso de mejora. Formamos y desarrollamos todas las habilidades necesarias para que la gente de marketing pueda realmente trabajar y adoptar ese mindset, ¿sí? Los acompañamos por sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso esto no va de cursos, ¿sí? Por eso esto va de cursos y de la posibilidad de acompañarlos para aplicar ese conocimiento. Somos los que velamos fundamentalmente porque las mediciones y los resultados se muestren de una manera transparente, de una manera sana, en el entendido de no tener que generar retrabajo y no tener que, digamos, generar una sobrecarga dentro de lo que es la gente. Estos son algunos de los productos que podemos generar dentro de lo que son cada una de las áreas, ¿sí? No nos vamos a detener. Eh, Algunos tienen que ver con cuestiones que hacen a marketing en sí, definitivamente. Y los dejo con estas reflexiones que muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que usted se lo demuestra. Lo dijo el amigo Jobs. Lo que queremos decir es que muchísimas veces a nosotros se nos ha dicho, cuando hemos, digamos, tratado de fomentar esto de aplicar la transformación y el agile a áreas más transversales, se nos ha dicho que en este momento no, que tenemos que organizarnos y que, bueno, que en definitiva eh, tenemos que estar en otro lugar para poder empezar a aplicar todo esto, ¿no? Que estamos en un momento de mucho caos, de mucho cambio, etcétera, etcétera. Eh, Muchísimas veces la gente no sabe lo que realmente necesita y parte de nuestro rol es aparecer en el momento, en el peor momento incluso, ¿sí? Y a partir de ahí ayudar a que, digamos, entiendan lo cual es su verdadera necesidad. Muchas veces dicen, yo lo que tengo es que organizarme y en realidad no tienen que organizarse. Tienen que gestionar mucho mejor otro tipo de cosas. Gente, hoy se me fue un poquito. Muchísimas gracias. Comentarles que somos estos tres individuos, amigos y agilistas hasta el tuétano. Rubén Vega, Bob Pascale y quien les habla, los que estamos haciendo esta serie de kits, con lo que les decía hoy, con el objetivo de abrir conocimiento, de compartir experiencias por sobre todo, tratar de generar eh, algún tipo de inquietud en lo que ustedes puedan tener en su día a día y que a partir de ahí nos puedan contactar y si les podemos echar una mano, más que mejor. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 15 días conmigo, la semana que viene con Rubén. Bob, cuida a Juliana, porfi. Esa bebota preciosa. Y gente, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a los chicos de comunicación por estar ahí siempre. Un abrazo grande. Será hasta